Muy buenas noches, una alegría poder estar después de este tiempo de receso nuevamente con ustedes. Gracias por estar, gracias por la compañía, por las palabras de aliento de aquellos que cuando se enteraron me dijeron, vamos todavía, estamos con vos. Realmente gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de producción que está por detrás. Ustedes ven una sola cara, pero acá hay todo un equipo trabajando para que esto pueda salir y pueda salir bien. Comenzamos este segundo año de Construyendo una Nueva Generación, una serie de reflexiones para ayudarnos, para animarnos en este tiempo. Ya estamos un poco más cancheros, ¿no? Sin duda, una actitud de vulnerabilidad en cada uno de nosotros con toda esta experiencia de estos 6 meses pasados que nos han dado mucho valor, mucho temor, muchas vivencias buenas y de las otras también, pero que yo les quiero pedir que por encima de eso y esta actitud, si le podemos llamar un poco negativa, de ser más vulnerables a todo lo que nos está pasando, a lo que entendemos y a lo que no entendemos, al montón de dudas que se nos van acumulando en medio de todo esto, más el dolor de las experiencias duras pasadas con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo que se nos fueron, otros que la están peleando y demás. Yo les quiero pedir una actitud de poder aprender en medio de este tiempo, estar dispuestos a cambiar y ver la posibilidad por encima de todo de estar creciendo. Yo creo que esto nos va a ayudar en honor a los que se fueron, en honor a los que están peleando y en honor a los que estamos todavía vivos, poder seguir adelante, poder aprender lo más que podamos, ¿no? Esta semana recibí una frase que me llamó la atención y la puse en los estados de mi Face y de WhatsApp. El que planta árboles sabiendo que nunca se sentará a su sombra ha empezado a entender el significado de la vida. Yo creo que esto es fundamental que lo podamos asimilar en este tiempo para poder estar trabajando activamente en cómo producir algo, sacar algo productivo de este tiempo especial. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades también, Dios no se tomó vacaciones. Él está activo trabajando en este tiempo, tratando de reconectarse con nosotros, de ubicarnos, de guiarnos y de sacar la mejor partida de todo este tiempo especial que estamos viviendo. Hay un principio fundamental que necesitamos, y está en la Biblia también, que necesitamos tener en cuenta. Dijo Jesús, el que busca, halla. El que no está buscando no va a encontrar nada. Y otros dijo, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Así que yo les quiero pedir que me acompañe con una actitud de búsqueda realmente para poder encontrar lo que Dios, la vida, la experiencia tenga para darnos en cada momento de este nuevo ciclo, de este nuevo año 2021 que hemos comenzado. Sin duda, los que tenemos años de caminar en la fe, cualquier religión que tengamos, cualquier comunidad de fe a la que estemos adheridos, hemos probado a lo largo de los años distintas formas de vivir la vida, distintas formas de poder vencer la tentación, de incorporar buenos hábitos, de dejar aquellas viejas costumbres que nos atraían cosas malas, consecuencias, decisiones equivocadas y consecuencias que lamentaríamos después por años y que tal vez nos está pasando en este tiempo. Situaciones que nos tienen trabados y que nos están impidiendo avanzar. Otra cosa que dijimos en repetidas oportunidades anteriormente, hay más cristianos, para los que tenemos esta comunidad de fe, hay más cristianos fuera que dentro de las iglesias. Y otra cuestión que es importante, ¿no? Hay gente con problemas, tanto afuera como dentro de las comunidades de fe. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué entendimos mal? Tal vez por eso
la razón de este título, que tiene un poquito de picardía, ¿no? Pero cuando hablamos de El eslabón perdido, no estaba pensando en la película de 1988, tampoco en encontrar ese eslabón perdido entre el mono y el hombre, porque los que somos creacionistas o tenemos la fe fundada en un Dios que hizo todas las cosas, no estamos necesitando buscarle una quinta pata al gato, ¿no? Pero sí saber y tratar de aportar luz sobre qué nos puede estar pasando en estas trabas que nos impiden avanzar en la vida. Qué importante es comprender ese plan de Dios en favor nuestro para solucionar nuestra separación de Él, sus efectos, cómo poder ser restaurados y vueltos a esa relación vital con Dios, no a una religión, con un Padre, una relación con un Padre que nos ama, que derramó ese amor en cada uno de nosotros y que nos quiere hacer portadores de ese amor para cuantos nos acompañan en la vida. Ese amor que restaura todas las cosas. No pretendo establecer doctrinas, no pretendo enseñarles nada. Me tomo de una frase de Sócrates que dijo: no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Y yo, con estas reflexiones, además, un amigo a quien quiero mucho, un pastor amigo de otro lugar, me dijo: lo bueno de estas charlas, allá por junio del año pasado, cuando comenzamos, lo bueno de estas charlas es que te estás animando a decir lo que piensas, y lo otro que me dijo es: nos estás haciendo pensar. Esta es la idea un poquitito. Así que con esta introducción me meto en esta primera parte. Recordar que desde el comienzo Dios se propuso colocar y crear al hombre, hacerlo a su imagen y a su semejanza. Este fue el diseño original, para que pueda señorear completamente sobre la tierra. Viene la caída relatada en Génesis capítulo 3 y aparece el primer pacto hecho tiempo después de Dios a Moisés, para establecerlo en un pueblo, principalmente, que fue el pueblo de Israel. Luego vino un segundo pacto, no porque se haya equivocado con el primero. Dios no improvisa las cosas, era todo parte de su plan, de su diseño original. Lo importante a destacar es que en el antiguo pacto Dios estaba referido a un pueblo que era el pueblo de Israel, y Dios estaba con el hombre. Por eso la relación de premio-castigo: si te portas bien, vas a tener esta bendición; si te portas mal, vas a tener que soportar este castigo. Pero con el segundo pacto, Dios trata con el hombre de una manera diferente, y es fundamental establecer la diferencia. Leo una porción de la Biblia que está en Hebreos capítulo 8, versos 8 al 12, donde dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Cuando dice después de aquellos días, está hablando de la cruz. Entonces, evidentemente, no se está refiriendo solamente al pueblo de Israel, sino a todos nosotros. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Notemos la diferencia entre los dos pactos. El antiguo pacto estaba hecho para el pueblo de Israel y Dios estaba con el hombre. En este nuevo pacto, hecho después de la cruz, está abierto a toda la humanidad, y Dios ya no está con el hombre, sino viene a estar en el hombre, dentro del hombre. Fíjense que antes
El dedo de Dios había escrito la ley en las 2 tablas. En el nuevo pacto, ese mismo dedo de Dios, esto es sorprendente, el mismo dedo de Dios escribió su ley ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón y en nuestra mente las escribió. Esto es tremendo. Ese dedo escribió dentro de tu corazón y del mío lo que es su voluntad. Repito, antes Dios estaba con el hombre, ahora Dios está en el hombre. Es vital entonces entender, si esto es real, que ya no se trata de mi esfuerzo, sino de permitir a Cristo, que está viviendo dentro mío, poder manifestarse a través de mi vida. Es que en el nuevo pacto, Cristo y los verdaderos cristianos son una sola cosa. Dice el apóstol Pablo que Cristo está en nosotros y esto es la esperanza de gloria. Pero dice también que nosotros estamos en Él y esto hace nuevas todas las cosas. Es que comprender mi posición me ayuda a tomar posesión y poder manifestar esta gran verdad. Por eso creo que entender esto es encontrarnos con un eslabón perdido, que es Cristo dentro de cada uno de nosotros, la esperanza de gloria para nosotros y para toda la humanidad. Queridos, yo les animo más que nunca a creerle a Dios por encima de todas las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. Este virus va a pasar, no sin dejar consecuencias, obviamente. Yo tengo un compañero que además es amigo fuerte mío, con quien hicimos toda la carrera en la facultad. Nos encontramos la semana pasada, después de 40 y pico de años, y realmente una alegría grande, pero después en la charla y en la franqueza de esa intimidad que se ha construido con el tiempo, me dice: Pablo, perdí 2 de mis hermanos con el año pasado. Uno declarado muerte de COVID, el otro con otra situación. Y me cuesta ser objetivo a la hora de entender todo lo que nos está pasando. Por eso, para todos, les animo a creerle a Dios por encima de todo lo que nos está ocurriendo. Este virus va a pasar y necesitamos prepararnos realmente para algo nuevo. Acá quiero acudir nuevamente a la Biblia, en tercer lugar, para mostrarles el ejemplo de un hombre que nos aporta una luz con una lupa grandísima y que es el apóstol Pablo. Un hombre ejemplar desde donde usted lo mire, desde la religión, desde la formación académica, desde la formación teológica, desde su perspectiva, desde su religión, desde su óptica, un hombre intachable, ejemplar, como él mismo lo dice en su carta a Filipenses capítulos 3, versos 4 al 6. Aunque yo tengo, dice él, también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, saca su chapa y te dice: mira, si vos tenés de qué confiar, yo también tengo de qué confiar más. Pero él, los versículos que siguen se los dejo para después, pero quiero destacarles algo que pasó en ese camino, en ese polvoriento camino a Damasco, cuando Pablo cae del caballo por una luz mucho más fuerte que todo el conocimiento que él tenía, lo tira en tierra y él se da cuenta que está frente al eslabón perdido. Se da cuenta que está frente a algo superior a todo lo que él tenía. Y lanza 2 preguntas. La primera es: ¿quién eres, Señor? Y cuando la voz le contesta: yo soy Jesús a quien vos estás persiguiendo equivocadamente, él tira todo por la borda y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora lo entiendo todo y voy a dejar todo para poder seguirte. Años después, en su carta a los Gálatas, Pablo, capítulo 1, versos 15 al 19, iba a decir: pero cuando agradó a Dios
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Fíjense, por eso él dijo después, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo dentro mío. Dice, no consulté con nadie. Se metió 3 años en el desierto y ahí Dios lo trató, lo procesó, le puso la cereza al postre y lo sacó adelante a un ministerio que él jamás se podría haber imaginado antes. Es decir, no se trata de información, se trata de revelación. Por eso él dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Es decir, fíjense que no es revelar enseñanza, doctrina, mandamiento, no, es revelar una persona. ¿A dónde? No cerca, no en un lugar, sino adentro mío. Revelar a su Hijo en mí. Por eso digo, este es el eslabón perdido que todos necesitamos refrescar, descubrir o reencontrar. Y él dice, a mí me había afectado mucho cuando yo empecé a trabajar con esto, hasta que me encontré con la carta a Colosenses, capítulo 1, versos 26 al 29, donde el mismo apóstol Pablo, que evidentemente tuvo una revelación especial de Cristo dentro de él, por eso lo tomo como ejemplo. Él dice que ese era un misterio que estuvo oculto desde los tiempos, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las personas, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual, cuando yo encuentro esto, dice Pablo, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. 6 puntos fundamentales que están puestos en pantalla y yo quiero que usted los tome en cuenta. En primer lugar, hubo un misterio que estuvo oculto por los siglos y edades, por muchísimo tiempo, que ahora ha sido revelado, manifestado, dice el segundo punto. El tercero, ¿de qué se trata? Conocer las riquezas que hay dentro de nosotros. Por eso hablo de un eslabón perdido. La riqueza de su gloria entre nosotros. ¿Cuál es esa riqueza? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Para qué? En quinto lugar, para poder perfeccionar a todo hombre. Por eso Pablo, cuando se encuentra con este eslabón perdido, dice, por lo cual trabajo, pero no yo, no con mi esfuerzo, sino que la puesta en práctica es un trabajo en equipo, según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí, para que esto se manifieste. Pablo lo encarnó tanto a esta verdad, tanto bien le hizo este eslabón perdido, que después él empieza a tirarnos perlas, que son las conclusiones de este encuentro. Romanos 8:32 dice, el que no perdonó ni siquiera a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? A vos y a mí, que estamos acostumbrados a mezclar el antiguo con el nuevo pacto y a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, dice Pablo, ¿para qué estás pidiendo algo que Él ya te dio? Si no te retació a su Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él también todas las demás cosas? Por si fuera poco, en Colosenses 2:10, Pablo dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. Elegí esta versión porque realmente me da paz en medio de todo lo que nos está pasando en este mundo, con aquellos superpoderosos que quieren ejercer un dominio sobre nosotros sin respetar nuestros derechos. En Efesios 1:3 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo no con una, no con dos, no con un montón, que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero no en la dimensión que vos y yo podemos estar ahora, sino en la dimensión espiritual, a donde tenemos que ascender en la medida en que este eslabón perdido se vaya revelando a nuestras vidas.
Y finalmente, para no cansarlos, dice Pablo que todo este tesoro, 2 Corintios 4:7, está encerrado dentro tuyo y dentro mío, en un simple vaso de barro, para que cuando se manifieste toda la gloria se la lleve Él y no nos quepa absolutamente nada a nosotros. Queridos, estoy más convencido que nunca que necesitamos predicar este mensaje de plenitud, no un mensaje desde la necesidad. Venga a Cristo que se le van a solucionar los problemas. Esta es la yapa. Lo que pasa es que si no podemos reencontrarnos con Dios a través de Jesucristo, nos estamos perdiendo esta vida en plenitud. Y por eso tal vez estamos como estamos, en salud, en trabajo, en relaciones, en familia, en todo. Bueno, ¿y con qué se come esto? ¿Cómo sale el sándwich, diríamos en Tucumán? ¿Cómo sale la milanesa? Completa y sin ají, ¿cómo la quiere? ¿Cómo pongo en práctica yo? ¿Cómo lo pones en práctica vos? Alguien dijo esta frase que la encontré en una gráfica en algún momento hace unos 10, 15 días. Los libros, las mentes y los paraguas solo son útiles si se abren. Es decir, si está lloviendo y llevas un paraguas, más vale que lo abras, porque si no, aunque lo tengas, te vas a mojar. Si tenés un buen libro, es importante que lo abras y que lo leas y que lo entiendas para que te sea de provecho. Y en cuanto a la mente, si no somos capaces de estar dispuestos a cambiar frente a toda esta maroma de presión que estamos teniendo, nos vamos a quedar en el tiempo, nos vamos a quedar como islas, no vamos a poder descubrir todo lo que Dios tiene en medio de todo este tiempo. Y quiero ir concluyendo con 2 ejemplos. Uno está en Mateo 10, 17 al 21, donde dice que vino un joven siguiendo a Jesús. Uno corriendo, que hincando su rodilla le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor, que ya sabía por dónde se venía este joven, le sacó lo que él ya conocía. Y Jesús ya conocía que él sabía y seguía todo esto. Los mandamientos sabes: no robes, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dice: Señor, todo eso ya está aprobado. ¿Qué más me falta? Y hay una frase ahí, en el versículo 21 de Mateo 10, que realmente revela el amor que vos y yo necesitamos para arrancar o para continuar en la vida. Jesús, mirándole, le amó. Y cuando alguien ama a una persona, le desea lo mejor. Por eso le dijo: vende todo lo que tienes y toma tu cruz y ven, sígueme. Y dice que este muchacho, que estaba a punto de encontrarse con el eslabón perdido, se dio la media vuelta, porque Jesús no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a seguirle. Dios no manipula como manipula el hombre. Dios invita y respeta, deja la pelota del lado de cada uno. Dice que él se volvió triste porque tenía muchas posesiones. Ahí dejo para hacer el análisis, pero el segundo ejemplo es justamente el del apóstol Pablo, que en Filipenses 3:7 dice: cuando se encontró con el eslabón perdido, dice: cuántas cosas eran para mí ganancias. Todo lo que había relatado recién en su chapa, en su currículum, en su cantidad de títulos de doctorado, de PhD, de todo lo que él tenía. Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, todo lo que hice antes de conocer este eslabón perdido, sino la que es la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Saben que esta semana, escuchando un mensaje, leí esta frase? Para llegar al conocimiento de Dios, lo primero que debo hacer no es leer mucho la Biblia. Esto me mató. Sobre todo los que tenemos años, ¿no? Tratando de encontrar en la palabra que es real todo el poder que tiene. Pero él dice, lo primero que debo hacer no es leer mucho la Biblia, sino debo superar mi conflicto de valores con Dios. Yo creo que este es el punto. Esta es la diferencia que hizo que el joven rico se vuelva. Porque, como dice la Biblia, donde estuviere tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, el tesoro, lo que para nosotros más valoramos, está medido por lo que estamos dispuestos a pagar para obtenerlo. El joven rico no estaba dispuesto a pagar es el precio que Jesús le estaba ofreciendo. No encontró, venía buscando lo que Jesús podía darle, no venía buscando a Jesús. Pablo, por amor de Jesús, lo perdió absolutamente todo. Y llegamos al final. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo quiero resumir en estos 4 puntos y 2 consejos. En primer lugar, Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Gálatas 4:19 dice que el que está en nosotros, Cristo, tiene que ser formado. Y Pablo, que lo había entendido, dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Y creo que esos dolores de parto lo estás teniendo conmigo también, y quizás contigo también. En tercer lugar, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo que está en vosotros sea formado, cuando Cristo sea formado, puede entonces manifestarse en nosotros. Y en cuarto lugar, lo que el joven rico no pudo hacer o no quiso hacer, y Pablo estuvo dispuesto a darlo, hay un solo requisito. No es el gran esfuerzo, es entregar la vida. Poner el lomo en el asador, la carne en el asador cada día. Morir, estar dispuestos a morir cada día. Yo creo que esto marca la diferencia fundamental entre el joven rico y Pablo, entre el que obedece y el que no, el que se encuentra el eslabón perdido y el que no. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que yo cada día muero. Él encontró la forma de encontrarse con este eslabón perdido. Cada día muero. Y dice en 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, para que también la vida de Cristo Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y los 2 consejos son, el proceso de Dios en la vida de cada uno es diferente. Por eso aprendamos a no juzgar. Por eso aprendamos a centrarnos en nosotros y a tener paciencia con los demás, como los demás están teniendo paciencia con nosotros. El proceso de Dios es diferente en cada uno. Pero el segundo consejo fundamental es que la voluntad es algo que manejo yo. Es que, ¿sabe qué pasa? Soy muy débil. No sos débil. No estás queriendo morir cada día. No, lo que pasa es que el diablo es muy fuerte. El diablo ya está vencido. Deja de pelear y de hablar tonteras. Necesitamos entender esta gran verdad. Que la voluntad, el picaporte de la voluntad, está del lado de adentro y la manejo absolutamente yo y cada uno de nosotros. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como un aliciente final, yo quiero recordarte que el anhelo ardiente, como dice Romanos 8:19, el anhelo ardiente de esta creación, de esta generación que gime frente a todo lo que está pasando, por culpa del virus, por culpa de los gobiernos corruptos, por culpa de toda la situación económica, política y demás. El anhelo
es, aunque ellos no lo saben, pero vos y yo lo estamos descubriendo ya. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Decidamos cada uno hoy. La voluntad, el picaporte de la voluntad está del lado de adentro. Nada más por ahora, y les quiero recordar encarecidamente para los que estamos en Tucumán, la Marcha por la Vida Argentina 2021 es mañana a las 18 horas, mañana sábado 27 de marzo a las 18 horas en Plaza Urquiza. Todos tenemos que estar y mostrar a los gobiernos de Argentina, de Tucumán y del mundo que la vida no se debate, la vida se defiende. Muchas gracias y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes.